Comienza otra semana. Son más de las 11. En Perspectiva propone Conexión Interior. Es una presentación de ADP, Agronegocios del Plata. Erro, cumpliendo 75 años junto al productor uruguayo. Y Surco Seguros, en sus 30 años, vos, en lo importante. Comparado con la cantidad de kilómetros que tenemos que hacer a Sudáfrica, Carlos, irte a visitar a Verachí me queda cerquita, ¿eh? ¿Qué tal, Romina? Buen día, Gabriela. Un saludo a la audiencia. Saber, Romina, que a raíz del decreto donde se permite la caza nocturna, se armó una discusión muy grande, donde por un lado salieron los cazadores, la Asociación de Cazadores, que le hizo la entrevista a Gustavo Garibotto con Emiliano. Por otro lado salió el Poder Ejecutivo en varios medios para justificar el decreto. Y por otro lado salió la cátedra y la ciencia para dar su enfoque sobre el tema. Tengo que confesarte que no me gustan las armas, no me gusta la caza, jamás tiré un tiro, lejos de mí todo lo que sea cacería, armas, y tan es así que tengo un criadero de martinetas en Verachí para reinstalar una población que se estaba extinguiendo, que junto con el invitado de hoy que me ha ayudado, es el proyecto también de él, y tengo un santuario de nutrias y otro de capincho y otro de cigüeñas, o sea, que lejos de mí todo lo que sea el mundo de la caza, pero respeto a los que tienen ese amor y esa devoción y ese deporte. También respeto a los que tienen por profesión o por negocio el tema de la caza. Por eso que la mejor opción es la libertad, pero esa libertad tiene que ser regulada, porque si no se transforma, en este caso concreto de la caza, en una matanza indiscriminada que desde ya repudio totalmente. Creo también que las especies autóctonas deben ser cuidadas, preservadas, protegidas, si no el desbalance que produjimos los mismos hombres va a ser totalmente perjudicial y siempre en contra de las especies nativas. En estos debates que fueron muy buenos y se puso arriba de la mesa un gran debe que tiene el país, que es cómo conservar las especies nativas y qué haremos y qué vamos a hacer para combatir esas especies invasoras. Faltó una pregunta que para mí es fundamental. Se hizo el diagnóstico, se hizo un debate sobre el decreto de caza sí, caza no, caza nocturna, pero entonces, ¿qué hacemos? La gran pregunta es, ahora, ¿qué hacemos? Cuando el programa de Campo Natural, ¿te acordás, Romina, que con el profesor Pablo Bogiano hablamos del capín anoni, una especie introducida, ahora que vas a tener un programa sobre Sudáfrica, una especie que se llevó de Sudáfrica a Brasil como una especie forrajera y invadió Brasil y ahora está invadiendo desde Brasil, creo fehacientemente, a través de los camiones y los autos que vienen de Brasil, y también, ¿por qué no las aves? Pero sobre todo porque aparece al costado de los caminos, está invadiendo los campos naturales uruguayos, y si no los matamos, voy a ser bien drástico, va a terminar con el campo natural nativo, que es la base de la ganadería nacional. O sea que eso a nadie se le ocurriría oponerse a un combate sostenido y fuerte contra el capín anoni, que es una plaga que invadió desde Brasil y que la tenemos que exterminar. Ahora, si hablamos para ser bien sincero, si hablamos del ciervo, a nadie nos gusta reconocer que tenemos que matar a un Bambi, porque tenemos eso de cuando éramos chicos, de la película, y realmente es muy antipático de nuestra parte decir que tenemos que exterminar a la madre de Bambi, a la abuela de Bambi, o al padre de Bambi, o a Bambi mismo. O sea, eso es políticamente incorrecto, y es muy políticamente correcto decir que hay que preservar al pobrecito Bambi, que es tan lindo y lo quieren matar. ¿Y qué quiere decir matar un Bambi? Esa es la verdad.
es un sentimiento más del corazón, un sentimiento, es más el sentimiento del corazón que de la razón. La ciencia dice otra cosa. Hace muchos años me crucé con una de las científicas más importantes en conservación de especies nativas y en la carretera, y le dije, ¿sabés que me acabo de cruzar un ciervo en la carretera, colorado, grande, no sé qué, casi choco y casi me mata, no sé? Y me dice, ¿por qué no lo mataste? Y yo quedé helado, porque lo menos que esperaba de ella, y ahí fue que me explicó ella el daño que le está haciendo a las especies autóctonas esa especie introducida hace muchos años por Aarón Anchorena. Entonces ahí empecé a estudiar y a meterme en un tema que no sabía nada, y de que no todas las especies hay que preservar, unas hay que proteger y otras hay que perseguir. Por eso hoy elegimos al jabalí, que fue declarado plaga en 1982, para estudiarlo, para conversarlo, para discutirlo, que no tiene la hinchada que tiene el ciervo, que tiene el Bambi, y puede servir como ejemplo del control de una plaga. Como el objetivo del programa es acercar los temas del campo a la ciudad, este tema es tremendamente sensible, y si no lo explicamos bien, puede ser que aleje más que acercar, que es el objetivo del programa. Para poder explicar bien el tema del jabalí, hoy invitamos a un recurrente entrevistado de Conexión Interior, que tiene un amplio currículum, que Emiliano lo entrevistó y ya explicó su currículum, o sea que no voy a reiterar para no cansar a la audiencia. Por eso le doy la bienvenida al doctor Jorge Cravino. Buen día, Jorge, a Conexión Interior. Hola, buenos días, Carlos y Romina, y buenos días a la audiencia. Ya es un habitué del programa, decíamos, sí, lo hemos tenido varias veces en Conexión Interior, lo hemos tenido hace poquito, hablando en la entrevista central con Emiliano sobre este tema. Jorge, quizás conviene que justamente que hagamos brevemente, para recordarle a la audiencia, lo mencionaste aquella vez, Carlos lo mencionaba ahora, pero ¿cuál es el origen del jabalí en esta región y sobre todo eso, ¿no? ¿Cuándo aparece en Uruguay, en Argentina, en Río Grande del Sur? Bueno, el jabalí es un inmigrante llegado en barco, como somos todos prácticamente, y llegó con nada encima. Es posible que en los comienzos de la colonización europea hayan traído cerdos, pero jabalí puro silvestre, si bien hay algunos documentos anteriores, lo más claro es lo que hizo Anchorena en Argentina y en Uruguay en las primeras décadas del siglo XX, acá en Uruguay cerca de 1927. Y Anchorena, que era un multimillonario, aficionado a la caza, él quería tener la caza del mundo en su estancia, en su campo. Y así trajo una cantidad de animales, entre ellos el ciervo áxil, que hablaba Carlos, trajo el jabalí, trajo otra cantidad más, antílopes y otros animales africanos, incluso, que no prosperaron. Pero estos dos, el jabalí y el ciervo, sí lo hicieron. Y lo que le pasó al jabalí es que lo que no, quizás en parte hicimos nosotros socialmente. Cuando nosotros vinimos como inmigrantes, seguramente había una población indígena y algún linaje de mezcla entre esos europeos y esos indígenas se dice que todavía queda en Uruguay, ¿no? En Tacuarembó, en lo que fuera. Pero en el jabalí fue diferente. La población extra que encontró acá en el Uruguay, que eran los cerdos asilvestrados y escapados, le permitió hibridarse y explotar. Entonces él es un inmigrante que vino, pero se cruzó con otros colonos que habían las condiciones mejor, y prosperó. Encontró una tierra sin enemigos naturales, con mucha comida, y así fue, al igual que el ciervo, se fue dispersando primero por el litoral y después radiándose a todo el Uruguay, y entre los fines de los 80 ya lo exportamos a Brasil a través del Cuarén. Mira. Y esa es la realidad de este bicho. Es considerado por la legislación como parte de la fauna silvestre, o sea, es una especie exótica asilvestrada, como la liebre, como el ciervo y como algunas otras más.
Jorge, ya lo mencionaste el otro día hablando con Emiliano, pero recordemos por qué es una plaga y por qué se debería controlar su población sobre todo, ¿no? Sí, los veterinarios amamos a los animales, no lo tengo que mencionar, como la gran mayoría de los seres humanos. Pero esto no tiene que ver con el gusto por un animal, sino por una realidad que de hecho es existente. Como decía algún cómico argentino, si lo vamos a hacer, hagámoslo bien. El jabalí fue declarado plaga nacional en 1982 y con eso se liberó su caza con las restricciones generales, ¿no? De tener autorización propietario, no hacerlo en caminos, pero no hay un límite de ejemplares. Cumplió 40 años ahora el decreto. Porque el jabalí, lo que pasa es que la palabra plaga llama mucho la atención. Hay especies, por ejemplo, la cotorra, que nunca fue declarado plaga, pero todo el mundo dice plaga en la agricultura. El jabalí sí, el jabalí a diferencia tiene un decreto específico para él, que lo declara plaga. ¿Por qué? Bueno, no es solo por ser una especie exótica, porque hay otras especies exóticas, como los gorriones o las palomas de plaza, que los han declarado plaga. Él impactó con determinadas producciones agrícolas y ganaderas directamente, por ejemplo, buscando refugio en los cultivos cerealeros especialmente, volteando las plantas y durmiendo ahí, haciendo los escames, comiéndolos directamente, luego haciendo daños especialmente en ovinos, no solo en corderos, sino en ovinos grandes, predación, y aparte trayendo determinadas noxas infecciosas y parasitarias que son compartidas con los animales domésticos y en muchos casos compartidas con el ser humano. Y los jabalíes no los podemos parar, meter en un tubo y vacunarlos o estudiarlos. Entonces, sí lo hacemos con otras especies animales, pero esta, que es la misma especie y género que el cerdo doméstico, lo tenemos libre. Entonces todo eso se fue conjuntando para que en el año 82 el Ministerio de Ganadería sacara adelante un decreto de plaga. O sea que, en verdad, el jabalí, si fuera una persona en Estados Unidos, ya tendría una condena a cadena perpetua. Lo que pasa es que hoy en día se sigue estudiando todavía cómo impacta, cuáles son los daños, cuáles son las principales regiones, y eso yo lo veo como también esas normas de Estados Unidos, que a una persona le dan 30 años por un delito, después le dan 40 por otro, después le dan 50 por otro, y el tipo tendría que ponerse contento por la longevidad que le están dando. Entonces el jabalí hoy, si bien es necesario que se siga estudiando el daño que hace y todas esas cosas, hay que condenarlo alguna vez por todas. Y ese es el encare que hay que darle, ¿no? Ha pasado mucho tiempo y pueden ser dos cosas paralelas. De hecho, hay un proyecto que involucra a la Facultad de Ciencias, a la Facultad de Veterinaria, que está estudiando todas esas cuestiones sanitarias, está empezando con algunos estudios de ecología, de etología, y eso puede servir de mucha base para lo que se dice reencauzar adaptativamente un proyecto de control. O sea, el proyecto de control lo podemos ir largando y viendo la información lo vamos encauzando. Esa es más o menos la... Eso es lo que le interesaba sobre todo poner arriba de la mesa a Carlos, ¿no? O sea, ahora que ya tenemos definido el problema, esto más o menos ya lo habíamos conversado anteriormente, pero bueno, pensando en el futuro, ¿cómo podría ser un plan piloto? ¿Qué se podría empezar a hacer, no? Claro. Es pensar en el control o en la eliminación del jabalí a rajatables es inviable. Hay que buscar mitigar los daños, llegar a cierto control local, y para eso hay que ensayar. No se puede dejar a la buena de la libre caza, porque tiene que haber alguna metodología específica. Y eso, yo por lo menos lo entiendo, lo presenté en el año 2010 al Ministerio de Ganadería, y en cada cambio de ministerio de la Oficina de Fauna lo iba con mi carpetita y presentando de vuelta lo de jabalí. Y bueno, ahora me jubilé y lo grito desde afuera. Yo visualizaba un plan piloto que tuviera una serie de encares, pero además que fuera holístico, que no involucrara simplemente al cazador y al productor,
sino que alrededor del jabalí se armaba una cadena de valor, en el cual asegurara que mucha gente está tirando de ese carro. Y lo visualizaba en alguna zona que los productores pudieran elegir, o la Federación Rural, las distintas asociaciones rurales locales, se presentaran, por ejemplo, ante el Ministerio de Ganadería y el Ministerio de Medio Ambiente, diciendo: nosotros tenemos una olla de tal tamaño, con muchos problemas, tenemos problemas en los cultivos, tenemos problemas en los ovinos, y queremos encarar algo. Necesitamos primero involucrar a un grupo de productores que esté atrás del tema. Y nos sirve que sean un grupo bastante compacto. Si falla uno, se dice que la fuerza de una cadena es tanto como la del eslabón más débil. Y bueno, se necesita cubrir eso. Aunque el Código Rural dice que si, por ejemplo, yo tengo un hormiguero en mi campo y las hormigas pasan al campo del vecino, el vecino puede pasar a mi campo a matar el hormiguero. Bueno, con el jabalí podría hacer eso. De hecho, hay un decreto todavía vigente que dice que los productores que tienen jabalí están obligados a controlarlo, y que si no los controlan va a ir el Ministerio de Ganadería, lo va a controlar y después les va a presentar la factura. Sería un lujo, porque entonces quiere decir que es fácil controlarlo. Entonces, ¿cuáles las etapas que yo veo? Hay que involucrar productores, hay que involucrar cazadores, hay que involucrar personas, muchas personas de la localidad, y hay que involucrar instituciones en toda la cadena. Por ejemplo, las facultades que mencioné, el Ministerio de Ganadería, el Ministerio de Medio Ambiente, alguna agremiación rural, alguna planta de faena, porque al jabalí hay que ponerle precio a la cabeza. La cosa no puede quedar en decir lo eliminamos y ya está, porque, bueno, primero que el jabalí se siembra solo, va a venir a esos sitios, porque lo que lo sostiene es la fuente de alimento y la falta de enemigos naturales. Entonces, siempre va a tener nichos libres. Necesitamos algún establecimiento de faena, y a nivel local necesitaríamos incluso una agremiación de mujeres rurales, de jóvenes rurales o de emprendedores que diga: yo quiero aprovechar la carne, quiero aprovechar el cuero, y capaz que transformamos esta zona en el emporio del jabalí, al punto que logramos exterminarlo en la zona, y ahora traen los que matan en distintas zonas para nosotros producir los productos. Ha pasado en muchas actividades que un sitio se hizo fama porque es el que produce tal cosa, y de repente dejó de producirla y lo compran en el resto del país. Bueno, esa es más o menos la idea, y yo le vería en grandes puntos. Primero, el jabalí hay que cebarlo, o hay que darle de comer. Entonces los productores pueden decir: yo no voy a poner mi cultivo para darle de comer y atraerlo. Pero en ese núcleo de productores es necesario o hacer cultivos trampa, o colocar, por ejemplo, hay determinadas tolvas que largan maíz con un mecanismo de relojería, y los van atrayendo. Al jabalí hay que darle confianza. No se puede dejarlo llegar y tirarle un tiro. Porque hay manera de capturarlo masivamente, en grandes cantidades. Ajá. Por eso con trampa, que hay muchas. Hay que involucrar también capaz que especialistas de la Facultad de Ingeniería, diciendo: bueno, vamos a diseñar un sistema para que las porteras se cierren de tal manera, o con un celular, con una aplicación, que nosotros podemos cerrar una portera grande de un piquete donde entra el jabalí. En Estados Unidos hay varias empresas, donde el jabalí también es plaga, venden unas trampas que parecen paneras, que se los ceba, y una gran panera de tejido de alambre que ellos con un celular la dejan caer cuando hay una cantidad. Y ya es una cosa muy comercializada. Esas distintas alternativas hay que utilizarlas siempre con la base del cebamiento. Entonces, si a los productores los de cultivos de secano, los grandes cerealeros, les hace daño, habría que buscar una manera, por su contacto, por ejemplo, con los molinos, de decir: bueno, vamos a gastar en ración para cebar jabalí, y vamos a mantenernos hasta que toda una población esté tan tranquila. Yo lo he visto en Uruguay, de venir las jabalí con sus crías tranquilamente a comer y irse, salir de la espesura del monte. Entonces, claro, se da la paradoja que
que los productores o los organismos asociados con los productores tendrían que poner para darle comer al jabalí, y eso es muy difícil de sostener. Después... a ver si Carlos tiene alguna pregunta, tenemos que ir redondeando, pero me parece que quedaba bien claro la idea, ¿no? Ese proyecto, Jorge, que ha sido planteando y volviendo a plantear. ¿Vos tenés alguna pregunta, Carlos? No, algo más para aportar. Cuando estamos cosechando maíz, por ejemplo, o sorgo, que son los grandes comedores de maíz y sorgo, los jabalí, vas cosechando del borde de la chacra hacia el centro, en forma concéntrica, ¿no? Lo que pasa en realidad es que el jabalí se va, cada vez se va ocultando siempre en el centro, y en las últimas vueltas es muy fácil matarlo, porque hay 10, 15 jabalí que estaban en toda la chacra y que se amontonaron en el medio. Esa es una forma para que la audiencia pueda entender de que no es difícil la caza. Lo que habían son trampas en otros lugares, que eran corrales muy, muy fuertes, en los cuales se sembraba maíz para que ellos entraran, y un día, mediante una cámara, después que entraron, se cerró la puerta y ellos quedaron atrapados en esa trampa. Para bajarlo a tierra, Romina, Aigua, que se ha declarado la capital uruguaya del jabalí, que haya una planta de faena, que hayan productores vinculados a la Asociación Agropecuaria de Aigua, como decía Jorge, para conseguir los insumos, conseguir el apoyo de la ANI, de las facultades, del Ministerio de Ganadería y del Ministerio de Medio Ambiente, que los productores se involucren, que hagan la planta de faena y que hagan artesanía en la zona de Aigua, Mariscala, Pilar Ajá, los restaurantes de Mariscala, que hay 10, 12 restaurantes y de excelente nivel, pueden vender carne de jabalí, jamones de jabalí y chorizo de jabalí, y la verdad que ahí, más los artesanos que podrían industrializar el cuero, haciendo prendas y haciendo artesanía, creo que ahí tendríamos un plan piloto muy fácil de hacer. Solamente falta lo mismo siempre, que pasa siempre: voluntad política y voluntad de las fuerzas vivas de la zona para poderlo hacer. ¿Ya hay alguna experiencia de carne de jabalí, ¿no? Y vos decís, Jorge, que eso que dice Carlos, que vos planteabas en términos generales, eso de Aigua se puede, es totalmente replicable. Claro, la idea del plan piloto, de un plan piloto siempre en cualquier tema, es que después de validarlo sea replicable a distintos puntos. Para eso porque con el plan piloto va a servir por sí. Pero, y una cosa que le quería comentar cuando dijo ahora Carlos, yo he estado arriba de, por ejemplo, de una cosechadora de colza, por gustos, al lado de la persona, no yo conduciendo esas máquinas terribles, y él me explicaba que jabalíes quedan ensartados en los rodillos de la cosecha. Como decía Carlos, van cerrando y los pasan por arriba. Se da eso. Y otro punto es que los cazadores tienen que involucrarse también, no solo los corrales trampa, porque capaz que con esos corrales trampa es como sacar el núcleo de un tumor, pero después se necesita dispararles a las metástasis. Y esas cosas puntuales sí las tienen que hacer los cazadores, porque lo otro es directamente una matanza en un corral cerrado. Todo eso tiene que tener el Estado y los productores y el país, las fuerzas vivas en este tema del campo, tienen que asumir que si es un problema hay que combatirlo, y no simplemente con un decreto suelto y dejando a la gente la casa cuando pueda, ¿no? Y lo otro es la cadena de valor. Se necesita ponerle precio a la cabeza, y ese precio a la cabeza se lo va a poner, por ejemplo, un frigorífico que aproveche la carne, una industria local. Hay una industria en Rocha de chacinados y de productos de jabalí. Que justamente aprovecha también como lo que se está consumiendo, lo que se busca de sabores exóticos, ¿no? Y de carnes exóticas, ¿no? Claro, una pequeña tarrina de un paté de jabalí en Bariloche sale cualquier plata. Y acá eso se podría producir y exportar, por ejemplo. O sea, ¿por qué? Porque nosotros tenemos una población muy importante de jabalíes,
y relativamente fácil de llegar a ella. Entonces el encare es ese, ¿no? Si lo vamos a hacer, lo hacemos bien y lo hacemos con todos los sectores. Por ejemplo, que el Lato estudie las características de la carne, que ciertas curtiembres vean de aprovechar el cuero, que hay cueros de chancho y prendas de cuero de chancho muy, muy caras, y esto no es menos que un chancho. Jorge Cravino, médico veterinario, fue director de la Oficina de Fauna del Estado por casi 30 años. Por eso dije. Hasta el año pasado. Jorge, sí, como siempre, un gusto volver a conversar contigo. Carlos, como siempre, lo mismo. Y nos reencontramos, Carlos, contigo dentro de 15 días, con Jorge en cualquier momento. Sí, ya estoy en planilla. Ya estás en planilla, un columnista más. Un abrazo grande a los dos. Gracias. ADP, Agronegocios del Plata, trabajando día a día en una producción responsable de alimentos para el mundo. Surco Seguros, en sus 30 años, vos en lo importante. En Erro, brindamos soluciones, tecnología e innovación para toda la cadena productiva. Somos una empresa pujante que trabajamos arduamente en la alianza con las marcas líderes en el mundo para satisfacer las demandas del mercado actual. Erro, una empresa 100% familiar, cumpliendo 75 años junto al productor uruguayo.